Bueno, esta es una charla más de las que estamos promoviendo desde el Centro Internacional para el Estudio de la Democracia y la Paz Social. Estoy muy contento por este ciclo de charlas que verdaderamente nos está dando muchas satisfacciones desde el punto de vista de, de un grupo colectivo que se propuso llevar adelante estas ideas y realmente por el grado de recepción, por este ida y vuelta que estamos teniendo, mm, vale la pena trabajar en conjunto y creo que el grupo humano, el equipo que hemos conformado con CIEDEPAS, eh, nos está dando una oportunidad de poder reflexionar juntos, de poder posicionar ideas, y este esquema que se concibió nos da un sentido para esta etapa de encierro, esta etapa de quedarnos en casa. Bueno, a mí me toca hablar de la comunidad como un motor, como un lugar común, como un lugar de acción. Y en verdad lo elegí yo este tema con el reaseguro de poder tomar algunas cuestiones que he aprendido en el campo de lo comunitario y llevarlo a reflexiones respecto a lo que es la época esta de encierro y de quedarnos en casa. En principio quiero partir de la base que la enfermedad nos igualó a todos. Claro, pero no todos tenemos el mismo vínculo con la enfermedad a partir del lugar que ocupamos, de nuestra posición social. O sea, esto de la diferencia entre igualdad de oportunidades e igualdad de posiciones es fundamental tenerlo en cuenta. No tenemos las mismas posiciones. No es lo mismo estar en casa con Netflix conectado, con un patio absolutamente disponible donde tengo luz, oxígeno, sol, los días soleados, y puedo disfrutar del estar en casa a las personas que no tienen casa, a las personas que no tienen agua, y que le estamos promoviendo quedarse en casa y lavarse las manos permanentemente. A veces estas palabras que son de protección, de cuidado, de atención, terminan siendo de violencia institucional. Y para mí es fundamental tener en cuenta estos principios básicos que tienen que ver con, bueno, hay personas que tienen enfermedades cardíacas, que tienen complicaciones respiratorias, que el dengue está por allí, por las condiciones en las que vive. Y le estamos diciendo a esos que tienen el dengue cerca que descacharricen, o sea, hay conceptos en los cuales aquellos que tienen que ir a buscar agua a un lugar determinado y traer el agua a su casa en un balde, le estamos diciendo que descacharricen por el dengue. Claro, ¿por qué no le conectamos el agua como medida también de prevención sanitaria? Y la verdad es que el rol del Estado es fundamental en esta etapa y también el rol de cada uno de nosotros es fundamental en esta etapa. Si bien la etapa nos interpela para poder pensar, meternos adentro de nosotros mismos, ser más un nosotros individual que un nosotros colectivo, es una buena etapa para pensarnos en el nosotros colectivo también. Y cómo somos como seres sociales. Del campo de la mediación trabajamos mucho el tema de multiculturalismo e interculturalidad. El tema de cómo hacemos para poder tener más dosis de convivencia en sociedades que tienden cada vez más a la coexistencia. Aparece este virus, esta pandemia, que nos genera mayor coexistencia todavía, una coexistencia obligatoria. Ahora, esa coexistencia obligatoria requiere que pongamos sobre la mesa de vuelta algunas preguntas que antes nos resultaban cruciales y hoy representan preguntas símbolos para poder tener un norte, un horizonte, hacia dónde vamos. ¿Cómo poder hacer para seguir viviendo juntos? Era una pregunta que nos hacíamos, con la dualidad social, con la fragmentación social, urbana y al mismo tiempo con eh, la desigualdad social, con esa brecha enorme de desigualdad que existe.
con prácticas sociales que cada vez son más profundas, de lógicas de mercado que tienden al desplazamiento de uno por el posicionamiento de otros que están mejor. Pero claro, en estas nuevas dinámicas convivenciales aparecen relaciones cada vez más tensas. Y hoy en día, estando adentro de casa, también aparecen esas tensiones y flexiones en cuanto a lo dilemático, en cuanto a lo disyuntivo, en cuanto a la dicotomización de lo que podría llegar a ser ¿me meto o no me meto? Y esto se da mucho en lo que el encierro produce. O sea, en casos de violencia intrafamiliar o de abuso sexual infantil. El hecho del aislamiento, que es un subproducto que produce cada vez más dinámicas relacionales entre un sujeto activo y un sujeto pasivo en la lógica de la violencia, porque qué mejor que el aislado en la violencia familiar. Bueno, hoy en día ese aislamiento solo se puede traspasar si hay un tercero, que con una responsabilidad cívica, no con una vecinalización policíaca, sino con una responsabilidad cívica, si se llegara a enterar de algo que acontece, puede denunciarlo. En este sentido, esa lógica dicotómica entre una actitud proactiva o una actitud panóptica, policial, es importante porque hay una tendencia cada vez más también, a partir de la intoxicación mediática que estamos teniendo, de denunciar todo como si todos fuéramos enemigos. Como si este virus, que es el verdadero enemigo, nos transforma a cada uno de nosotros en un enemigo del otro. Entonces ahora, esas dinámicas de cada vez más coexistencia que se profundizan, tendríamos que volver a pensarnos si el otro es un legítimo otro, como plantea Maturana, que está dentro de tu sistema, o el otro es un verdadero enemigo. Y entonces aquí es donde nos vemos cada vez más interpelados como parte de lo que puede llegar a ser salir de la actitud punitiva y pasar a una actitud proactiva para con la otredad, pasar a un lugar donde podamos traspasar esos muros, esas fronteras, esas líneas abisales, esa barrera de invisibilidad fáctica, pero simbólica también, que ponemos entre los unos y los otros. Y es aquí donde construimos espacios de comprensión, generar una energía de un nosotros colectivo, de un nosotros social, posicionarnos en un lugar donde podamos tener gestos de solidaridad cada vez mayores y evitar la discriminación que puede llegar a tener que ver con el mundo de la afuera el día que salgamos del encierro y nos encontremos los unos con los otros. Discriminación que lógicamente ha sido profundizada y motorizada por este bombardeo mediático que hemos tenido. Muchos hicieron periodismo de guerra. Y se han contado los muertos todo el día. Nuestro encierro tuvo que ver todos los días para ver cuántos murieron en un lado, en el otro, y cómo va el tema de los contagiados y los muertos. O sea, esto de contarnos el horror en estos sistemas límites, en estos lugares que verdaderamente son difíciles de comprender, son difíciles de asimilar, y donde uno se configura su construcción de ciudadanía alrededor de saber cómo administrar la vida en este momento, saber cómo cuidarse para administrar la vida, cómo cuidar a los más próximos para administrar la vida, pero también en cuidado colectivo. Y en este cuidado colectivo, si tenemos este espacio de reflexión, si tenemos este lugar de pensamiento profundo, de introspección, está muy bien que pensemos en ese nosotros colectivo. Y está muy bien también en cuántas dosis de solidaridad le vamos a agregar a una sociedad para poder achicar la brecha de desigualdad, porque en esa brecha de desigualdad es donde se siguen marcando las diferencias. Entonces, en esa lógica de relacionamiento entre los unos y los otros, es donde podemos hacer la diferencia. En una
sociedad que tiende cada vez más a la coexistencia, nosotros podemos, desde todo lo que hemos aprendido del campo de la mediación, pensar cuánto le podemos aportar al mundo de lo social, al mundo de lo colectivo, con ese lugar donde nuestro pensamiento, nuestro sentimiento puede hacer la diferencia. Y ya no el otro ser la diferencia, sino nosotros ser la diferencia. Bueno, muchas gracias, es un gusto enorme haber compartido con ustedes este espacio de reflexión que permite discutir hacia dónde vamos y dónde estamos. Esperemos salir pronto de esto. Un gusto.